¿Os acordáis que estamos haciendo un estudio en Primera de Pedro? Estamos en el capítulo 2. ¿Tenéis vuestras Biblias? Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a estudiar los dos versículos 11 y 12. Pero antes haremos una pequeña oración y luego un pequeñito resumen de los versículos que tocamos en el último estudio de Primera de Pedro, en la última predicación, que eran los versículos 9 y 10. Muy rápidamente será. Oremos al Señor. Señor y Dios nuestro, estamos agradecidos porque realmente poder venir a tu presencia con confianza, con esa libertad, con ese descanso de sabernos amados por ti, perdonados por la obra redentora de nuestro Rey amado Señor Jesús, pero Señor, sabiendo de que en Él tú nos amas como a Él, que en Él tenemos justicia total y perfecta, que en Él nuestros pecados han sido borrados, arrojados a lo profundo del mar, que en Él tenemos una nueva vida de santidad y que en Él nos podemos presentar en esta mañana confiados, Señor, de que tú de nosotros vas a hacer un pueblo glorioso que refleje las virtudes tuyas, oh Señor, esas virtudes que tú quieres plasmar en tu iglesia, en esta tu esposa, para manifestar en este mundo no solamente tu justicia, tu mansedumbre, tu humildad, tu santidad, sino también tu sabiduría, tu paciencia, tu amor, Señor. Pues muchas gracias, Señor. A ti nos encomendamos y te pedimos que tú nos hables en esta mañana, que tu palabra sea abierta ante nuestro corazón para que, Señor, nuestras mentes y vidas sean modeladas conforme al carácter de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, Rey y amado hermano fiel. Te lo pedimos y nos encomendamos en su nombre a ti, oh Rey. Amén. Muy bien, pues como os decía, hacemos un pequeñito repaso de... Ya no me acordaba, fíjate, estoy deseando quitármela y ahora ya ni me acuerdo de la mascarilla. Bien, pues como os decía, hacemos un pequeñito resumen de los versos 9 y 10 de este capítulo 2, porque es importante que cuando entremos en el 11 y el 12 sepamos por qué dice lo que dice el apóstol Pedro, y será rápido. Bien, el verso 9 nos dice que somos linaje escogido, ¿os acordáis? Real sacerdocio o sacerdocio del reino, nación santa, pueblo adquirido por posesión, para que proclaméis las virtudes o proezas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos da la entrada al versículo 11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Y por qué somos extranjeros y peregrinos si cada uno de nosotros tenemos una nacionalidad? Porque Dios nos ha hecho su pueblo escogido. Y si bien todos tenemos una patria en la que nacimos, la realidad es que todos los cristianos que hemos nacido de nuevo, hemos nacido a una nueva dimensión en la cual nuestra patria es el reino de Dios, en la que Cristo es nuestro Rey. Es un pueblo sacado fuera del mundo. Y esto es una verdad fundamental en la vida de la Iglesia, porque eclesia o iglesia, precisamente lo que nos está diciendo es que son los llamados fuera de. Y eso era un término que se utilizaba en la antigua Grecia cuando se llamaba a la población a esas reuniones de eclesia en las cuales salían y se reunían como eclesia. La Iglesia utiliza esa misma visión, esa misma enseñanza para que nosotros tengamos bien presente esto, que somos un pueblo diferente, un pueblo llamado por Dios para ser su especial pueblo. Y en ese sentido, el verso 9 nos dice esto, ¿no? Que somos linaje escogido por Dios, y en ese sentido estudiamos y hablamos cuando estuvimos examinando este versículo, que somos linaje de Dios. Dios nos eligió en la eternidad, antes de haber creado nada, y nos eligió en Cristo. Y somos ese linaje de Dios, ese linaje de Cristo, ese sacerdocio real, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Entonces entenderéis por qué hemos leído el capítulo 17 en la lectura congregacional, porque ahí el Señor Jesucristo precisamente está diciendo esto. Y os habréis fijado, si os habéis fijado, que está diciendo una y otra vez
que no somos del mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, que el mundo los aborreció, pero que no son del mundo y que tenemos una misión en este mundo, aunque también dice que algunos oirán la palabra de todos aquellos por los que el Señor, como sumo sacerdote de ese pueblo de sacerdotes, intercediendo, de que oirán, y algunos también oirán la palabra y creerán. Y esa es la realidad. De la misma manera que Dios nos ha llamado a nosotros de una manera sobrenatural y soberana, Dios va a seguir haciéndolo hasta que llegue el fin, en el cual, de la misma manera que en el diluvio se cerraron las puertas del arca y ya nadie entró, de esa misma manera llegará el día en que las puertas de esa eclesia, de los llamados fuera del mundo para ser miembros de ese pueblo de Dios unidos a Cristo, habrán entrado en la iglesia y las puertas se cerrarán. Y entonces vendrá el juicio final, el juicio sobre este mundo rebelde y hostil. Bien, entendéis un poquito el porqué de esta introducción, para que no perdamos de vista todas estas verdades que esta epístola primera de Pedro encierra y que a veces parece que las pasamos así por encima sin prestarle demasiada atención, y tienen todos los fundamentos de la fe cristiana ahí condensados. Todas las verdades que necesita saber esta iglesia formada de expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, pero podríamos sumar cada una de las naciones y pueblos de la tierra, porque en ese sentido todos somos expatriados. Fijaros que en el verso 11 y 12 dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y fijaros que ese amados os ruego lo dice el apóstol Pedro, pastor de la iglesia. Pero ¿quién está por encima del pastor de la iglesia o de cualquier pastor de cualquier iglesia? El pastor de pastores. Y en ese sentido la palabra inspirada por Dios nos está diciendo a todos y cada uno de los que hemos creído en Jesucristo, Él nos dice que somos sus amados, sus amadas. Somos sus amados y sus amadas. Nos aman con un amor inalterable, inalterable. No varía ni una pizca. Nos ama igual desde la eternidad como nos amará hasta el final de los tiempos y cuando la eternidad continuará en un nuevo cielo y en una nueva tierra donde morará la justicia para siempre. Amados, nos dice. Y luego nos dice, no estamos acostumbrados, ¿verdad? Os ruego. Dios, a través de su apóstol Pedro, nos dice, os ruego, os ruego. Esto es mucho más poderoso que os mando, que a veces Dios también lo emplea, pero aquí nos está rogando, nos está diciendo que somos sus amados y nos ruega con todo el amor del Dios eterno que ha entregado a su Hijo Jesucristo a favor nuestro y lo ha juzgado a Él para librarnos a nosotros de la ira que ha de caer sobre el mundo. Amados, os ruego. ¿Y qué nos ruega? Muy bien, hermanos, pues nos ruega dos cosas muy importantes en estos dos versículos. Primero, que sepamos que somos extranjeros y peregrinos. Es muy fácil irte a un país que no es el tuyo y adaptarte, ¿no? Aunque hay gente que no se integra, ¿no? Que dicen, oye, lleva toda la vida viviendo en ese país y no sabe ni su idioma, ni hacer una tortilla de patata, ni hacer una paella, ni nada de sus costumbres típicas, ¿no? No, a mí me gusta más cualquier tipo de cultura culinaria del país de donde vengo, ¿no? Pero aquí, claro, el Señor nos está hablando no de las costumbres de las naciones, sino nos está hablando de las costumbres de un mundo hostil y rebelde a Dios, que es de donde Él nos ha sacado. ¿Os acordáis cuando leíamos y estudiamos el pasaje de Primera de Pedro? Dice que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Bien, esa era nuestra antigua manera de vivir, en tinieblas. Realmente en tinieblas. Tinieblas no solamente por pecados horrorosos y garrafales que pudiésemos cometer, sino porque vivíamos en oscuridad delante del Dios bondadoso,
santo, justo, fiel, pero que asimismo también dice de sí mismo que Él es fuego consumidor y que no soporta el pecado ni el mal. Y nosotros vivíamos en tinieblas en ese sentido. Cada uno según sus costumbres, cada uno según sus maneras de entender las cosas, lejos de la palabra de Dios, que es la que nos revela aquello que Dios quiere que conozcamos, tanto de Él como persona, como de lo que quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que vivamos. Por eso dice que nos ha arrancado de las tinieblas y nos ha llevado al reino de la luz, dice en otro texto, el reino de su amado Hijo Jesucristo. Bien, pues en ese sentido no hemos de perder nunca de vista esta realidad. Vosotros, algunos de vosotros que no estáis en la tierra en la que nacisteis y estáis viviendo ahora en España o en Cataluña con sus diversas culturas, con sus cosas buenas y sus cosas malas, nosotros no quiere decir que tengamos que ser unos apátridas en el sentido de que nos dé igual lo que pase en esta tierra. Eso tampoco es lo que dice el apóstol Pedro, porque de hecho si somos sal y luz del mundo, algo tendremos que hacer y decir. Pero sí lo que nos está diciendo, y lo deja muy claro en el versículo siguiente, es que las costumbres pecaminosas del mundo, y voy a especificar, porque claro, a veces las costumbres pecaminosas del mundo nos parece que son todo ese tipo de pecados sexuales que hoy en día están tan de moda y que te los meten en todas las películas, en videoclips, en anuncios de perfumes, en cualquier tipo de cosa. Eso es el mundo. No, el mundo va más allá de esto. Eso podríamos decir que son los frutos del mundo, las obras del mundo. Pero la principal característica del mundo es que vive de espaldas a Dios, que vive de espaldas a Dios, que no reconoce el señorío ni la autoridad del Señor Jesucristo, que rechaza su evangelio, aunque luego sean moralmente personas maravillosas. Y mira qué gran persona. Parecería ser que fuese cristiano, pero no quiere saber nada de Cristo, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la palabra de Dios, pero es una buena persona. Bien, pues eso es tan mundo como aquel que a más de esto es un inmoral total y un perverso en todas sus acciones. El mundo se caracteriza por ese rechazo de Dios, de su palabra y de su Mesías. Esa es la característica del mundo. Bien, pues nosotros ya no somos del mundo. Y lo dice en la lectura del capítulo 17 del Evangelio según San Juan, que hemos hecho en la lectura congregacional para los hermanos que nos siguen a través de Internet y no han escuchado la lectura. Leer el capítulo 17 del Evangelio según San Juan porque está directamente conectado con esta predicación. Y en ese sentido, nosotros, cuando decimos que somos extranjeros y peregrinos, hemos de examinar nuestras vidas, no si son vidas morales, que deberían de serlo, pero sobre todo si son vidas que están centradas, ancladas y agarradas a Cristo. Esa es la gran diferencia entre la Iglesia de Jesucristo y el mundo. Podríamos vivir en una sociedad, entre comillas, cristiana, en la que Cristo no está. Y acordaros de una de las cartas de Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. No está hablando a incrédulos, está hablando a creyentes. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando a cristianos, entre comillas. Por lo menos miembros de iglesias de Asia Menor. Bien, pues eso puede suceder en el mundo. Nos podemos encontrar un mundo, entre comillas, cristiano, pero que Cristo no está. Un mundo moralmente con costumbres cristianas, pero en que no es el resultado de una vida unida, injertada en aquel que es la vid verdadera, y que dice que separados de él nada podemos hacer. Pero te puedes encontrar un mundo de cristianos, entre comillas, que quieren en sus propias fuerzas y sin tener en cuenta para nada a Cristo, imitar el comportamiento cristiano. Por eso quiero dejar claro esto. Nosotros somos un pueblo llamado por Dios mismo para unirnos a aquel que vino a comprar
y a buscar y salvar aquello que se había perdido. Y eso somos los cristianos. Y a alguien que no haya vivido esto no puede decir que es cristiano, por muy buena persona que sea o que crea ser. La realidad es que Dios ve nuestro corazón y nuestro corazón es un fruto constante de corrupción. La vieja naturaleza que la palabra de Dios nos dice es lo que produce lo que pasa en el mundo. No es el mundo por sí mismo, es un corazón rebelde a Dios. Un corazón que echa fuera a Cristo, que no lo quiere, que dice que no lo necesita, que su cruz para él no tiene sentido, que su sangre derramada no la entiende. Bien, eso la palabra de Dios también nos lo dice. Dice en 2 Corintios que el Dios de este mundo, en minúscula, el Dios de este mundo, aquel que el mundo venera, reconoce, acepta como autoridad. Acordaros lo que pasó en el Edén. Adán y Eva hicieron más caso de lo que decía la serpiente antigua que de lo que había dicho Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, vuestros ojos serán abiertos y conoceréis el bien y el mal. Y el mundo hoy en día hace caso de esa serpiente antigua más que de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa en el mundo. Por más que pueda ser moral o que pueda ser aparentemente, como mínimo, bueno, tiene algo de barniz cristiano. Pero eso no es cristianismo, hermanas y hermanos. Eso no es cristianismo, eso es moralidad. Si habéis leído el libro del peregrino, acordaos de moralidad. En el viaje hacia la Jerusalén celestial. Moralidad no salva, salva a Cristo. Moralidad no tiene poder para cumplir la ley. Cristo ha cumplido la ley por nosotros. Porque más y que queramos ser buenas personas, nunca llegaremos a ser tan buenos como Cristo. Por lo tanto, ¿qué les pasaba a los judíos y fariseos? Que rechazaban a Cristo porque querían poner su propia justicia delante de Dios. Y eso no vale, no sirve. No es religiosidad vana, fría y muerta. Es vida y vida verdadera. Y eso solamente se recibe por la fe en Jesucristo. Vosotros os daréis cuenta que una y otra vez hago énfasis en el Señor Jesucristo, porque esta epístola de Pedro una y otra vez nos exhorta a depender, a aferrarnos a Cristo. Acordaos cuando estuvimos examinando los versículos. He cambiado de Biblia y me pierdo un poco aquí con los versículos. Pero bueno, me acuerdo de memoria. Acordaos, acercándoos a Él, piedra viva. ¿Os acordáis que hicimos en el estudio? Del mismo de Primera de Pedro, capítulo 1. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como templo de Dios, como sacerdotes de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fijaros que una y otra vez el apóstol vuelve a incidir, como aquel hombre que clava un clavo con todas sus fuerzas y a base de mayos, una y otra vez le da a ese clavo. ¿Para qué? Para que ese raíl quede bien sujeto. Para que ese raíl por donde ha de pasar el tren quede bien sujeto. Y así es como el Señor, a lo largo de la palabra de Dios, una y otra vez nos recuerda, insiste, porque somos olvidadizos, que es solo en Cristo en quien tenemos salvación. Es solo en Cristo en el que nuestras vidas pueden ser transformadas, no por fuera como un cascarón, sino desde dentro y hacia afuera, con corazones transformados, con almas puras y perfectas ante los ojos de Dios, aunque aún haya mucho pecado en nuestras vidas. Muchas veces oigo hermanos o hermanas que se lamentan, algunos ya ni eso, ya dejan de lamentarse y lo sufren en silencio. Hermanos, no son nuestros actos de justicia los que nos dan la capacidad de presentarnos delante de Dios para adorarle en espíritu y en verdad, no. Solamente es la justicia de Cristo que Él ha cumplido
para dárnosla a nosotros, todos aquellos que hemos sido llamados, todos aquellos que hemos sido invitados a recibir a Jesucristo y creer en Él, y que nuestros corazones le han recibido. Y luego vemos pecado en nuestras vidas, y el diablo nos dice: tú no puedes ser cristiano con estas actitudes y estos pensamientos que cruzan por tu mente. Pero la palabra de Dios nos dice: si crees, eres salvo. Si has creído en el Señor Jesucristo, eres salvo. No nos dice: si eres perfecto y bueno y maravilloso, eres salvo. Eso es lo que creían los fariseos. Y miraban a nosotros por encima del hombro y decían: mira esta, qué ropas que me lleva, o mira qué actitudes, o mira a Cristo, lo que nos dice Dios en su palabra. Mira a Cristo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, el mundo, más escogida y preciosa para Dios y para su iglesia. Si Cristo no es precioso para ti, y lo dije también cuando estábamos estudiando este pasaje, si Cristo no es precioso para ti, es que no has entendido el Evangelio. Dice: no, yo Yahvé, yo Yahvé. ¿Y quién es Yahvé? ¿Y quién es Cristo? Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el que no entiende que Jesucristo es Dios hecho hombre, y que ese Dios hecho hombre ha ido a la cruz del Calvario y ha ocupado nuestro lugar para hacernos peregrinos y extranjeros en este mundo, para manifestar la gloria de Dios en este mundo y proclamar sus virtudes, es que no le ha amanecido, aún no ha entrado por la puerta estrecha que es Cristo. Aún necesita ser iluminado. Aún necesita doblar sus rodillas y decir: Señor, abre mis ojos, enséñame quién eres tú, para poder valorar la obra de la cruz como realmente la debemos de valorar. Él murió en nuestro lugar. El Dios tres veces santo envió al Señor Jesucristo, su Hijo eterno, para hacerse hombre, vivir entre nosotros, ocupar nuestro lugar en la cruz y recibir el castigo que nuestros pecados merecen. No solo aquellos que conocemos y que somos conscientes, sino todos aquellos que están aún dentro de nosotros y afloran de vez en cuando. Y afloran de vez en cuando, a lo largo de nuestra existencia aquí, pero con la tranquilidad y la confianza de que Él ha pagado por nosotros. Él ha muerto en nuestro lugar, pero también ha resucitado. Ha resucitado para que nosotros, todo ese pueblo redimido, llamado, invitado a ir a Él, comed, bebed, acercaos a mí, venir a mí, una y otra vez lo repite, porque somos olvidadizos y necesitamos recordarlo y que nos lo recuerden. Y por eso yo os lo recuerdo hoy. Necesitamos ir a Él. ¿Y Él qué hará? De la misma manera que Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él también. ¿Y qué quiere decir resucitar con Cristo? Resucitar con Cristo quiere decir andar en novedad de vida. Andar en novedad de vida. Porque si algo ha cambiado en nuestros corazones cuando todo eso que hemos hablado ha sucedido, es que el Espíritu de Dios vive y mora en nosotros. Y Él es el que nos hace aborrecer el pecado. Él es el que aquello que antes nos atraía nos disgusta. Él es el que obra en nuestro corazón. Él es el que transforma nuestra mente aplicando la palabra de Dios, y por eso es tan necesario que comamos la palabra de Dios. También acordaros que estudiamos en Primera de Pedro, también: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. ¿Y qué quiere decir? Ya os lo expliqué, pero lo recuerdo rápidamente. ¿Qué quiere decir crecer en salvación? Quiere decir que somos más salvos cuando hemos comido mucha palabra de Dios que antes de comer mucha palabra de Dios. No, lo que nos está diciendo es que una vez salvados, ya salvos, que en el momento que muriésemos ya iríamos a la presencia de Dios. Pero Dios nos quiere tener aquí porque tenemos una misión y sabemos cuál es esa misión: proclamar las virtudes de aquel que nos ha salvado. Habrá un proceso de santificación, habrá un proceso de salvación, habrá un proceso a lo largo de nuestra existencia terrenal en la cual el carácter de Cristo se irá formando y el viejo hombre será muerto y crucificado. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. La vida de Cristo será manifestada en nosotros.
El carácter de nuestro Señor Jesucristo se irá modelando en nuestras vidas. Y eso es una obra de gracia poderosa en cada uno de aquellos que nos hemos rendido a Cristo y le hemos recibido como Señor y Salvador. No es moralismo, es transformación interna. No es, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. No, pero he de disimular. No, ya no es eso. Eso se acabó. Ya no es eso, es yo no quiero hacer eso y Cristo me ha dado el poder para no hacerlo. Que es muy diferente. A mí me gustaría hacer eso, pero no lo hago porque no vaya a ser que alguien se entere. No, es cuando el diablo nos tienta y cuando nuestra carne y el viejo hombre, eso es algo que me gustaría dejar claro. ¿Qué quiere decir esto de la carne y del alma y esa especie de lucha filosófica que en la Grecia antigua se veía desde esa perspectiva? Se veía la carne como si fuera un envoltorio, un vaso, y el alma lo que contiene ese envoltorio. Bien, en el pueblo de Israel no entendía así el alma. De hecho, la traducción de alma, ellos le llamaban nefesh. Y nefesh es el hombre entero. Es el hombre entero. Es espíritu y cuerpo. No hay esa divergencia, esa separación entre la carne es mala y el espíritu es bueno. No, el hombre no nacido de nuevo es malo en cuerpo y espíritu. El hombre regenerado es transformado y lucha con el viejo hombre. Y el viejo hombre es espíritu y cuerpo. No es la carne es lo malo, que es lo que creían los griegos, y el espíritu es lo bueno. Por eso cuando Pablo habla de la resurrección del cuerpo, dice, ya te oiremos otro día. Porque para ellos la muerte era la liberación del mal, era como el cuerpo se ha muerto y el alma es pura y perfecta. Pero no es así. El hombre entero está corrompido, es lo que nos dice la doctrina de la depravación total del hombre. No es un problema de departamentos. Es todas y cada una de las partes que forman el hombre están corrompidas. No en todos lo que podría llegar a hacer, no todos podríamos llegar a ser Hitler, pero todos tenemos la posibilidad de llegar a hacer grandes perversiones. Y en ese sentido, tanto el cuerpo como el alma o el espíritu, el nefesh, el hombre completo, antes de ir a Cristo está corrompido totalmente. Cuerpo y espíritu. Y esto es muy importante que lo tengamos presente porque luego cuando nos dice, después de habernos aclarado esto que hemos estado hablando, de que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les amanece, para que no vean la gloria de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios, y estar ahí y no ven, no, sí, era un sindicalista, no, sí, era un hombre que hacía buenas cosas, sí, era un místico que había llegado a unos niveles. Eso es obra del rey o el príncipe, el diablo, el Dios en minúscula de este mundo, a quien la gente obedece y cree antes que al Dios verdadero. Bien, pues cuando eso sucede, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Cuando eso sucede, con las personas con las que hablamos, cuando nosotros mismos estamos siendo susurros que nos dicen cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos más y más a aquel que ha muerto para librarnos del viejo hombre, la carne. Cuando leáis aquí la carne, no pensáis que es el cuerpo físico, como si fuera una especie de cascarón. Pensar en el viejo hombre. Estoy hablando a los que son cristianos. Los que no son cristianos aún, pues tendrán que nacer de nuevo para poder entender más todas estas cosas. Pero para los que ya habéis recibido a Cristo en vuestro corazón, seáis recién convertidos o llevéis años, estas verdades tienen que quedar cada vez más claras. Carne es viejo hombre. Y viejo hombre con su antigua manera de vivir, con todas aquellas cosas que le encantaban, que le gustaban. No solamente de pecados que aparecen atractivos, no, sino aquellos que están dentro, como puede ser el orgullo, como puede ser la envidia, como pueden ser los celos, como puede ser el rencor, como puede ser el odio, toda una serie de pecados que están ahí dentro y que afloran dependiendo de las circunstancias y situaciones. Eso es el viejo hombre. Que luego hay toda una serie de pecados
que se exteriorizan y se practican de una manera física. Sí, claro, pero son todos, digamos, frutos o obras de la carne, que dice el apóstol Pablo, las obras de la carne. Y nos hace ahí una gran demostración o una gran explicación de características de esas obras de la carne. Y hay de esas que son aparentemente invisibles y alguien las puede vivir, digamos, en el silencio, pero están ahí, hirviendo, están ahí. Tú puedes estar con una persona que te hace una sonrisa de oreja a oreja y que te es súper agradable y que te tiene unos celos que se muere. Y tú no te das cuenta. O que tiene un orgullo, eso se evidencia más por la manera de comportarse. Porque claro, si fuese una persona que está paralítica y no puede hacer nada, pues igual no te darías cuenta de que tiene ese orgullo tan grande. Pero claro, la manera de comportarse de una persona orgullosa evidencia. Pero celos, gente que los vive en silencio. Envidia, también. Rencor, también se evidencia por las actitudes, pero está dentro, es algo que está ahí dentro, hirviendo. Ya luego salen adulterio, fornicación, idolatrías, las idolatrías también, por ejemplo. Claro que la idolatría, esa burda de ponerse delante de una imagen y venerarla y ponerle flores y todo ese tipo de jolgorios que se montan, pues dices, sí, claro, eso es idolatría. Pero ¿y la idolatría al dinero? ¿Y la idolatría al sexo? ¿Y la idolatría a la belleza? ¿Y la idolatría al lujo? Y suma y sigue. Todo aquello que ocupa el lugar que debería ocupar Dios y que la humanidad rebelde la pone en lugar de Dios. La patria. Podemos poner la familia, es algo bueno la familia, pero cuando uno pone a la familia por encima de todo y que se mueran todos los demás, mi familia es lo primero. ¿No conocéis de este tipo de familias que el primo le han pegado? Y bueno, ¿y qué ha hecho el primo? Le ha pegado a no sé cuántos, pero le han pegado a él. Vamos a defender al primo. Y hombre, pues si tu primo es un monstruo, que le den, a ver si aprende ya a no meterse con todo el mundo. Pero no, porque es primo y hay que proteger al primo. Por encima del bien y del mal. Y bueno, y lo que está pasando en Pakistán y en algunos países de estos. Pecado de honor. Y esa pobre mujer van y la matan. Porque ha tenido un novio. Nada más que eso. Había tenido un novio sin el permiso del hermano mayor o del padre. Y van y la matan. Y van a la cárcel y todo. Y les parece que de esa manera salvan el honor de la familia. Por eso digo de que hay cosas de la naturaleza vieja, perversa del corazón del hombre, que no puede ser maquillada, tiene que ser erradicada, tiene que ser crucificada. Por eso dice que hemos sido crucificados con Cristo, para que la vieja manera de vivir muera. Pero también como Cristo resucitó, nosotros resucitemos con Él para andar en novedad de vida, un corazón nuevo, deseoso de vivir en obediencia, agradando a Dios, cosa que el mundo no quiere. Por eso somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Dice que ya llegaremos más adelante, en el capítulo 4, 3 y 4, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguezas, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, se burlan, os menosprecian, pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Fijaros que en nuestra lucha contra el mundo, necesitaré otro vasito de agua, por favor, cuando podáis. Fijaros que cuando la palabra de Dios nos habla de ese que ya no somos del mundo, el Señor Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice que el mundo los aborrecerá. Nos está hablando de que estamos en una guerra. Estamos en una guerra.
Estamos en una guerra con el mundo, con un mundo hostil a Dios. En la medida que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios, en esa medida la guerra será de una manera o de otra. Si vivimos en desobediencia de la palabra de Dios, muchas gracias, William. Si vivimos en desobediencia a la palabra de Dios, dándole muy poca importancia a las verdades que la palabra de Dios nos enseña, obedeciéndola muy poco, es posible que vivamos aparentemente en cierta tranquilidad en este mundo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estaremos anestesiados, nuestra luz estará tapada, cosa que dice el Señor que nuestra luz tiene que alumbrar, que la luz no se pone debajo de un almud para que no ilumine, sino todo lo contrario, se pone el alto. Muy bien, cuando la Iglesia, los cristianos, no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, ni nos alimentamos de la palabra de Dios, ni la conocemos, ni adoramos en espíritu y en verdad al Dios que se ha revelado en su palabra. Cuando todo eso sucede, es verdad que el diablo nos deja aparentemente en cierta tranquilidad. Pero que nadie diga, pues mira, mejor, yo sé que ya voy a ir al cielo y por lo tanto, como ya voy a ir al cielo, pues mira, no me preocupo mucho de estas cosas, así el diablo me dejará tranquilo. No, esto no es así. O sea, el diablo odia a la Iglesia de Jesucristo. El diablo odia a Cristo y a su Iglesia. Y la quiere destruir, si pudiese. Gracias a Dios que no puede. Porque la misma oración del capítulo 17 dice, guárdalos del mundo. No digo que los quites del mundo. Bien, el Dios omnipotente nos guarda, nos protege, nos tiene como si fuera en una urna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no vamos a tener problemas ni dificultades? No, no dice eso. Fijaros que en el capítulo 1 de Pedro nos dice que para que la prueba de vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús. Y esa prueba está hablando de una persecución que están recibiendo estos hermanos de estas zonas de la expatriación. Estaban siendo perseguidos. El mismo apóstol Pedro, que escribe esta epístola, en unos años será crucificado boca abajo. En Roma están empezando ya las persecuciones de cristianos. Y estas persecuciones durante el imperio duraron 160 años. No fueron 2 meses, ni 3, ni un año. Fueron generaciones de cristianos que fueron perseguidos en unas épocas con mayor encarnecimiento y en otras menor. Pero siempre hubo persecución, siempre hubo enemistad. ¿Por qué? El Señor en su palabra nos lo dice. Habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La verdadera simiente de la mujer es Cristo. Todos los que nos hemos unido a Cristo somos linaje de Dios. Por lo tanto, hay enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de Cristo. Y esa persecución siempre va a existir. Sea para adormecernos, sea para seducirnos o sea para destruirnos. El objetivo es que al final, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no vivimos vidas de oración, si no vivimos vidas de comunión, si dejamos de cumplir aquellas enseñanzas de la palabra que nos dice que nos hemos de bautizar si hemos creído, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, que hemos de participar de los símbolos de la cena del Señor, el pan que nos habla del cuerpo de Cristo partido por nosotros y la sangre que fue derramada en nuestros corazones para hacernos propiedad de aquel que es el fundamento de nuestra fe y que ha comprado un pueblo para sí mismo, para que reflejemos su carácter. Bien, si todo esto no lo tenemos claro, pensemos que el diablo sí lo tiene claro, que nos va a intentar destruir. Y nosotros vamos a estar débiles, vamos a estar flojos, vamos a estar totalmente indefensos. Y si bien es verdad que el Señor ha dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor Jesús. Bien,
Esa es una promesa de perseverancia en la fe del creyente, pero no es una excusa para dejarnos de preocupar de nuestra responsabilidad, que es comer la palabra de Dios para crecer en santidad y en madurez y en conocimiento del Dios que nos ha salvado con un objetivo. No es que seamos evangelistas solamente, que está parte dentro del ministerio de la Iglesia, es que seamos adoradores de aquel que es adorable. Esa es la verdadera misión de la Iglesia de Dios. Que adoremos a Dios, que le adoremos. No quiere decir que estemos todo el día de rodillas en un rincón de nuestra casa, que nuestras vidas sean una vida de adoración, que cuando vayamos por el campo adoremos a Dios por su creación, por las maravillas de lo que Él ha hecho. Cuando vayamos al mar y veamos los pececitos por alrededor nuestro que se nos acercan, y decimos, Señor, qué grande eres, qué gloria, qué perfección. Cuando estemos trabajando y digamos, fíjate qué orden, fíjate qué estructuras, ¿quién habrá diseñado todo esto? Bueno, un hombre, pero ¿quién ha diseñado a este hombre? Dios, que le ha dado capacidades para organizar, para pensar, para diseñar, y así en todo. Aquel que es músico, que es compositor, que le gusta la música, y qué maravilla, qué partitura. Fíjate, Dios ha creado al hombre con unas capacidades maravillosas. Otra cosa es que el hombre o el mundo no lo reconozca, pero nosotros, claro, ¿qué? Y por eso somos adoradores, porque podemos reconocer a Dios no solamente en su creación, en aquello que Él ha hecho, que refleja y manifiesta su carácter, sus atributos, sino que a más podemos reconocerlo, adorarlo, servirlo, allí donde estemos, en el trabajo, en los estudios, en la montaña, en el ocio, claro, en la iglesia, claro que sí, en la iglesia. Venimos aquí a adorar a Dios, no venimos aquí a hacer un culto y ya está, mira, ya hemos el culto del domingo, ya cumplido, vale, no. Venimos a adorar a Dios. Y todo esto que estamos diciendo, y todo el estudio de la palabra de Dios, en Habacuc, en Romanos, en las parábolas del reino, en la epístola de Pedro, todo esto que estamos haciendo en estos últimos tiempos, no sirve para nada si no nos acerca a Dios. Si no nos lleva a reconocer y conocer a Dios, si no nos lleva a decir, Señor, estoy en tus manos, Señor Jesús, tú me has comprado para ti, yo quiero vivir para ti. ¿Y qué quiere decir vivir para ti? Que toda mi vida esté relacionada contigo, no quiere decir que, no, yo solo la iglesia, yo, todos los cultos, ¿cuántos cultos hay? Hay 2 a la semana, ¿solo? Vamos a hacer 7 cultos a la semana. No estamos hablando de esto. No estamos hablando de religiosidad constante, diaria. Estamos hablando de una vida transformada que adora a Dios en todos los actos y momentos y situaciones de la vida. Eso es lo que tiene que mover nuestras vidas como extranjeros y peregrinos en este mundo. Que el mundo va a estar luchando contra ese principio. Pero el Señor Jesucristo nos dice, para que sean uno, oh Padre, como tú y yo somos uno. Y la característica del Señor Jesucristo, cuando vemos eso en los Evangelios, es que su vida era una vida de adoración constante. Bien, creo que ha quedado claro, ¿no? Que no somos de este mundo. También ha quedado claro que el mundo o nos perseguirá o nos seducirá. ¿Ha quedado claro? Son las dos opciones que tiene. O nos seduce, ofreciéndonos cosas, o nos persigue. O sea, nadie está a salvo por pensar que yo no me congrego, yo no leo la palabra, yo no oro, o hago mis cultitos y con eso he cumplido. No estás a salvo. No estás a salvo si alguien piensa así. No estás a salvo. De hecho, más adelante en esta misma epístola, nos habla de aquel león rugiente que está mirando a quién devorar. Ya llegaremos. Pero si vais leyendo la epístola, os iréis dando cuenta que los escalones por los que nos está llevando en esta escalera que va subiendo y que nos está acercando cada vez más al Señor, nos habla de todas estas cosas que yo en este tiempo os estoy recordando y enseñando. Pero que no salen de otro sitio que de esta epístola y algunos otros textos que el apóstol Pablo enseña y que confirman las mismas verdades que el apóstol Pedro dice, ¿no? Bien, verso 11. Que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí hemos hablado ya de lo que es el alma.
Y estoy seguro que aún, de hecho, he escuchado algunas predicaciones en Internet que hablan del alma y de la carne con ese concepto griego del alma y de la carne que no es bíblico. Esto es importante que quede como ese clavo que decíamos que íbamos clavando. No es la carne la que es mala, es el hombre entero. Que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero aquí parece que dice otra cosa. Parece que los deseos carnales batallan contra el alma, que es buena, ¿no? Nefesh, persona completa. Entonces, ¿qué son los deseos carnales? Os lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Pico en el clavo que ya he picado antes. Mi mujer me dice, es que te repites un poco, Jordi. Pero, bueno, yo entiendo de que somos olvidadizos. Yo soy olvidadizo, por lo tanto, nunca está de más darle unos cuantos buenos martillazos al mismo clavo. Carne, viejo hombre. El viejo hombre. Ese hombre que vivía de espaldas a Dios y que le cuesta muy poco volver a vivir de espaldas a Dios. Que nadie se piense que lo que le pasa a él o a ella no nos pasa a todos. Todos estamos luchando con el viejo hombre, que de tanto en tanto dice, no, yo quiero ir por allí, yo ¿por qué tengo que ir con allí, con aquellos sosos y con aquellos no sé qué? No. Todos estamos luchando con el viejo hombre, que es la carne. El viejo hombre, aquel que cuando creímos en Cristo, fue crucificado con él. De hecho, ya fue crucificado en su tiempo. Cuando Cristo murió en la cruz, toda la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, fuimos clavados ahí en la cruz. Otra cosa es que luego, a lo largo del tiempo y de la historia, en este mundo, el Espíritu de Dios fue llamando a uno, a otro, aquí y allá, a lo largo de la historia de la humanidad. Fuimos llamados uno por uno, de todo pueblo, lengua y nación. Pero Cristo, cuando murió en la cruz, pagó por los pecados de todo ese pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo. Y el Espíritu Santo, a lo largo de la vida de cada uno, y cada uno sabe su historia, nos ha llamado. Si nos ha llamado a una religión, ese no era el Espíritu Santo. Si nos ha llamado a ir a Cristo, ese es el Espíritu Santo que llama. Las religiones en las que Cristo no está, o muy poco, diferente y muy probable es que no sea la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra? Que nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque es el que nos hace ser convictos, conocedores de nuestro propio pecado. Si alguien no sabe que hay pecado en su vida, es que el Espíritu Santo no ha hecho la obra en él. La justicia es de que Cristo cumplió el castigo que nosotros merecemos. La justicia de Dios cayó sobre él. Su justicia nos ha sido dada a nosotros. Y de juicio, porque aquel que no tiene a Cristo un día va a ser juzgado. Aquel que no tiene a Cristo un día va a ser juzgado. Os quería leer de Romanos 6, 3, 6, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, acordaros, bautismo de inmersión, aquí tenemos el baptisterio, cuando tú te bautizas en una iglesia bautista, eres sumergido, y en ese sentido es una imagen visual de que nosotros estamos muriendo, nos sumergimos en Cristo, otra imagen visual, nos hemos unido y sumergido en Cristo, hemos muerto con Él, y cuando salimos estamos de una manera visual también anunciando esa resurrección para novedad de vida. De la misma manera que Cristo murió y resucitó, nosotros hemos muerto y resucitado con Él, y ya vivimos para siempre. Bien. Y ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Romanos 6, 3, 6, hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, carne, dicen en otros pasajes, pero nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y qué? ¿Destruido de golpe y porrazo? Ya está, hemos acabado con el pecado. Ya no pecaremos más, como dicen algunos metodistas. Ya no pecamos. Algunos muy fuera de la realidad bíblica. Porque el mismo apóstol Juan dice que si alguno dice que no peca, miente. Por lo tanto, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. En algunas otras versiones, en la Biblia textual, dice en vez de sea destruido, sea desactivado. Para que el cuerpo del pecado sea desactivado. ¿Qué quiere decir desactivado? Porque realmente no esté activo. No tenga la misma actividad pecaminosa que tenía antes de ir al Señor. Esté debilitado, esté como el que desconecta algo. ¿Se puede volver a conectar? Uy, tanto que se puede volver a conectar. Nada más que le des un poco de gasolina, verás cómo se conecta. Por eso nos dice que nos apartemos del mal, que rechacemos según qué cosas, que nos alimentemos de la palabra de Dios para crecer en salvación y ser fuertes, para que el diablo no nos coma, como dice más adelante en esta propia epístola, ¿no? Por lo tanto, nos exhorta este apóstol amoroso y tierno, que nos ruega, todo esto con ruegos. Yo a veces levanto la voz porque me impulso, pero fijaros las palabras, amados os ruego, nos ruega, Dios nos ruega a través de Pedro, os ruego. Y nos exhorta, pues desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Capítulo 2, verso 1 de esta misma epístola. Nos exhorta a desechar. ¿Os acordáis cuando pasamos este texto? Que hicimos esta manera visual, despojándonos, como aquel que se va quitando los harapos, se quita los zapatos pestosos, se quita la camiseta y dice, esto no vale ni para lavarlo. Fuera, pantalones raídos, se los quita. Despojándoos, desechad toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, calumnias y murmuraciones. No, os lo ruego. Y en Cristo podemos no solamente desechar, 1 de Pedro 2.1, sino también podemos abstenernos, 1 de Pedro 2.11. Podemos abstenernos, porque una cosa es lo que vemos en nosotros y otra cosa es lo que el mundo nos ofrece. El mundo, ya os he dicho, nos va a ofrecer muchas cosas a lo largo del peregrinaje hacia la Jerusalén celestial. Nos va a ofrecer muchas cosas que aparentemente son atractivas y buenas y que no van a tener, según él, ninguna consecuencia para tu alma. Todo va a ir bien. Come de la fruta, que verás cómo vas a ver y vas a conocer el bien y el mal. Quien dice eso muchas veces nos susurra, come de este fruto, que no tendrá ninguna consecuencia. Pero es mentira. Pues bien, el apóstol nos dice que podemos desechar el pecado que hay en nosotros y abstenernos de todo fruto que nos ofrece este mundo. Porque hemos sido crucificados con Cristo. Que nadie quiera vivir esa lucha sin Cristo centrado en su vida. Que nadie diga, no, sí, yo voy a vencer, porque yo soy una persona con una voluntad férrea. Yo no soy así, de verdad. Yo lucho, pero solamente con las fuerzas que Cristo da. ¿Y yo dónde voy a buscar ayuda? Al Señor Jesucristo. ¿Dónde voy a lavar mis pecados? A la sangre del derramamiento. Y así una y otra vez. Y no hay otra manera de vencer, ni de abstenerse, ni de desechar. Y aquel que vive una vida moral, religiosa, intentando vencer en sus propias fuerzas, si no es ahora, será mañana, pero siempre acabará fracasando. Pero lo peor de todo es que al final de su vida
se puede encontrar ante el Dios eterno, sabio, justo, poderoso, potente, que es fuego consumidor, que dice: ¿qué has hecho de mi hijo? Una y otra vez se te ha predicado, una y otra vez se te ha invitado a ir a él, y tú una y otra vez le has rechazado. Y entonces, pues realmente no hay otra cosa que recibir el justo castigo de la ira de Dios que está preparada para este mundo rebelde y hostil. Bien, fijaros que en esta epístola, los que habéis ido siguiendo el estudio, encontramos que tenemos al Padre que nos eligió en la eternidad, elegidos según la presciencia de Dios Padre, al Espíritu Santo en santificación del Espíritu, apartados por el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Os acordáis que lo hicimos? Verso 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, volcadas y centradas en la redención de ese pueblo maravilloso que Él ha elegido para sí. No maravilloso porque sea perfecto ni bueno, no. Maravilloso porque Dios en la eternidad dijo: ellos son míos y yo los he hecho para mí. Y en base a eso somos maravillosos, porque Cristo nos ha comprado y nos ha lavado con su sangre. No porque en nosotros hubiese algo maravilloso que Dios, como algunos explican. No, porque Dios ya sabía que tú un día creerías, y entonces como Dios ya sabía que tú un día creerías, por eso te eligió. Falsa mentira. Porque Dios no nos eligió porque supiese que íbamos a creer. Dios nos eligió en la eternidad, no había ni bien ni mal. Él nos eligió por pura gracia, en su soberana voluntad. Y si miramos nuestra vida y somos conscientes, veremos que nosotros caminamos de espaldas a Dios y Dios nos llamó una y otra vez. Y nosotros le dimos la espalda una y otra vez, hasta que un día nos quebrantó, hasta que un día nos venció. Hasta que un día le dijimos: claro que sí, Señor, ¿a dónde voy a ir si no es a ti? Si ya veo lo que mi corazón produce, ya veo que yo camino 2 pasos hacia adelante y 5 hacia atrás, y que todo lo que edifico al final lo contamino. Y entonces clamamos al Señor, y el Señor nos dio vida y nos limpió y lavó nuestras almas y nos santifica día a día. Es así, ¿verdad? Lo habéis vivido, lo habéis experimentado, algunos no, pero podéis experimentarlo, podéis ir a Él, podéis recibirlo como Señor y Salvador y decirle: aquí estoy, Señor, sin nada que ofrecer, sin nada que presentar, solo recibir tu misericordia y tu amor y perdón, porque yo sé que no merezco ningún trato de favor. No sé por qué me amas. Sé que tu palabra dice que me amas, pero no sé aún por qué. Pero gracias Dios. Gracias Padre por haberme elegido. Gracias Espíritu Santo por haberme apartado y haberme dado convicción de pecado, haberme comunicado la fe en el Señor Jesucristo y haberme dado el arrepentimiento para ir a Él y recibirle. Y gracias Señor Jesucristo por haberte hecho hombre, por haber venido a este mundo, por haber nacido entre los hombres y haber sido un hombre verdadero, que le tuvieron que cambiar los pañales, totalmente indefenso. Pero tú, el eterno Dios, te hiciste hombre. Y no solo esto, sino que nos has llamado, nos has comprado, has clavado nuestros pecados en la cruz sobre tus propias carnes. Y todo eso por amor, un amor que no merecemos, pero Dios nos ama. Hermanas y hermanos, si todo esto no nos mueve a la adoración, es que estamos anestesiados. Yo no digo que empecemos a gritar aquí para demostrar que estamos en la adoración, sino que nuestras vidas realmente nos muevan a adorarle a Dios. Que reconozcamos y le confesemos: Señor, qué poco te adoro yo, qué poco reconozco quién eres, qué poco me doy cuenta de lo mucho que tú has hecho por mí, qué poco. Pero yo quiero cambiar, yo no quiero seguir viviendo esta vida tibia, que dice que nos vomitará de su boca porque no quiere lo tibio. No, quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque conozcamos quién es Él y lo que ha hecho a favor nuestro. Lo que ha hecho a favor nuestro.
y lo que sigue haciendo, lo que tiene que aguantar cada día. ¿Os podéis imaginar? El Espíritu de Dios vive en nosotros. Dios, el Señor Jesucristo, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vive y camina con nosotros, con nuestros pecados y nuestras dificultades y nuestras incongruencias. Y Él nos sigue amando y nos ama y nos dice: amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo rebelde, yo os voy a guardar, os voy a proteger, el mundo os va a aborrecer, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ese es el resultado de esa relación potente y directa con nuestro Dios. Una vida transformada. Entre los gentiles, ya os he dicho quiénes son los gentiles. Los gentiles no es que fueran los no judíos, como el pueblo de Israel decía, ¿no? El pueblo de Israel decía: estos son los gentiles, los que no son del pueblo de Dios. Muy bien, pues la palabra de Dios y el apóstol Pablo nos dice que los gentiles son todos aquellos que no están en Cristo. Todos aquellos que no están en Cristo son gentiles. No son gentiles hombres, no son gentlemen. Son hombres que rechazan a Cristo, por muy gentiles hombres que sean. Rechazan a Cristo. No le quieren en su vida, no le necesitan. Eso es lo que creen ellos. Esos son los gentiles. Sean judíos o sean paganos que rechazan a Cristo. Bien, pues en toda esa situación de conflicto que hay entre el mundo y la Iglesia, nosotros somos la sal y la luz del mundo. Nuestra manera de vivir es potente y poderosa, a veces más que nuestras palabras. Recién convertidos, acordémonos que hemos hablado más que a veces vivido lo que decimos creer. Hemos perseguido a nuestros familiares, hemos martirizado a veces a nuestros compañeros de trabajo y amigos. Pero ¿cómo han sido nuestras vidas? ¿Realmente han manifestado que somos ciudadanos de un reino que ha de venir y que ha de cambiar este mundo? ¿Y que toda la galaxia y el universo será manifestada la gloria de Dios, la pureza, la santidad, la justicia de Dios? ¿Y que nosotros ahora somos súbditos de ese reino? Somos súbditos de un reino eterno en el que Cristo es el Rey soberano. Claro, el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos, pero es que nosotros estamos luchando con la incredulidad. No son los incrédulos aquellos que están fuera de la Iglesia. Muchas veces nosotros, los cristianos, somos también pequeños incrédulos. No a lo mejor con las verdades fundamentales de la fe cristiana, pero con muchas de las verdades de la palabra de Dios vivimos como incrédulos. Por lo tanto, acordémonos que cuando no veamos resplandecer la gloria de Jesucristo, cuando no entendamos lo privilegiados que somos de haber nacido de nuevo y ser familia de Dios y miembros de un reino eterno, que tenemos el privilegio de anunciar las proezas y las virtudes de aquel que nos ha salvado, pensemos y recordemos que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la gloria de Cristo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, no nos sea revelada. Cuando estemos deprimidos, cuando estemos tristes, cuando estemos desesperanzados, vayamos a la palabra de Dios, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Para qué? Para ser transformados a su imagen, para recibir las fuerzas que no tenemos, pero que Él sí tiene y está dispuesto a dárnoslas. Para alimentarnos, porque fíjate que decimos, sí, yo, Juan 4, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Y qué dice a la mujer samaritana en otro lugar? ¿Qué nos dice? Que el que bebiere de ese agua, el agua que yo te daré, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Que brote, que salte para vida eterna. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que vamos a ir una vez en nuestra vida a beber de esa fuente? No. Precisamente la imagen de que está brotando constantemente es para que constantemente vayamos a beber.
No es para que vayamos un día en nuestra vida, un día que tuvimos un problema muy grande y ya estaba desesperado y ese día fui, pero luego ya no. No, no, no. Cada día, a cada momento, que tengamos una pequeña sensación de sed, como tengo yo ahora. Sería muy necio de nuestra parte decir, no, yo es que ya bebí cuando era joven. No, cada día. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fijaros que estos hermanos, tenían problemas con los judíos y con los gentiles, o paganos, de esas tierras. Los que eran judíos convertidos, que habían creído en el Señor Jesucristo como el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento, tenían el rechazo de su pueblo. Los paganos tenían el rechazo por haber dejado a los dioses y haberse convertido en ateos, porque eso de creer en un Dios invisible, que no se veía, para ellos era ateísmo. Fijaros que, no sé, ahora igual habéis visto en los pueblos que hay las procesiones de verano y todas estas cosas, o las fiestas típicas de los pueblos. Eso antiguamente, cuando el catolicismo estaba aferrado en España, o en todos los países católicos, aquel que pertenecía a una cofradía de pescadores, o de carpinteros, o de orfebres, o de cualquier otro tipo de cofradía, que tenía su santa y su santo, y no le rendía culto, el resto de la cofradía le decían, hombre, ¿cómo que haces que tú no estás rindiendo culto a nuestra patrona? Dice, pues no, es que yo la verdad es que no creo. Tú eres un ateo. Bien, pues imaginaros lo que era en esa época, que habían cientos de dioses. Cientos de dioses. Algunos de madera, pero algunos que se autodenominaban dioses. Nerón y otros emperadores se autodenominaban dioses y además decían que les tenían que adorar. Para ellos, esos paganos hechos cristianos se habían convertido, como dice, en malhechores. Estaban perjudicando a su negocio. Porque quién sabe si en Grecia, la diosa no va a dejar de bendecirnos a nosotros los plateros porque estos cristianos no le están rindiendo culto. Por lo tanto, nos puede perjudicar, se puede ofender con nosotros. Fijaros que, ¿os dais cuenta lo que implicaba ser cristiano? Y para un judío convertido que encima se relacionaba con gentiles, esos gentiles, los perros gentiles que decían, que comen cerdo y comen cosas sacrificadas, vete tú a saber a qué dioses y diosas, y comen con ellos y se juntan. Estos que eran judíos han renegado de nuestra patria. El patriotismo, hablamos del nacionalismo la otra semana. Y ahora resulta que son ateos y encima se relacionan con judíos que nos desprecian. O sea, estaban en tierra de nadie, extranjeros y peregrinos. Y esa es la realidad nuestra, hoy en día. Y además tenemos que vivir de una manera que a toda esa gente que nos calumnian, que murmuran, que nos dicen, bueno, es que estos son gente rara, estos son... Y en la medida que van conociéndonos, si solo conocen esto, y no nuestras vidas transformadas, poco efecto puede producir. Aunque Dios es poderoso para utilizar aún nuestros malos testimonios. Pero el objetivo de Dios no es que demos mal testimonio, es que nuestras palabras estén avaladas por vidas transformadas. Nuestras palabras estén avaladas por vidas transformadas. Y solo vamos a ser transformados yendo a la cruz del Calvario, no una vez, sino cada vez que necesitemos ir. Y es cada vez que veamos pecado en nuestro corazón, que nos lo diga nuestro esposo, que nos lo diga nuestra esposa, que nos lo digan en la predicación y que nos lo digan los hermanos con los que tenemos confianza y nos conocen mejor. No aquel que no tienes trato ninguno, pero que te viene con el dedo acusador y te dice, hermano, te amo mucho, pero te he descubierto que tienes este pecado en tu vida. Gracias. Bien, pues el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, venció al mundo, venció al diablo y venció a la carne.
al mundo y sus ofertas. Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Queda fuera, qué bien que estoy viviendo. Lejos esté de mí el gloriarme. Al diablo y sus acusaciones y tentaciones. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y a la carne, viejo hombre, y sus obras, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne ha sido crucificada con Cristo, el diablo ha sido vencido en la cruz y el mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, podemos vivir manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que cuando murmuren de nosotros, que seguro que murmuran, si no es por una cosa es por otra, en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. ¿Qué quiere decir? Que el día que Dios venga a juzgar a este mundo, que sea el final en el cual Dios va a juzgar y va a decir, tú al infierno, tú a la gloria eterna. En ese día, los que no han conocido a Cristo van a glorificar a Dios. Yo lo dudo. Yo dudo que los que vayan al infierno se vayan al infierno glorificando a Dios. Sí que es verdad que la Biblia dice que toda rodilla se doblará, tanto de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, reconociendo que el Señor es el Señor. Pero que le glorifiquen diciendo, qué bien que vivían estos cristianos y yo qué mal que vivía y qué poco caso les hacía. Podría ser. Yo me decanto más por otra enseñanza que dice que Dios visita a lo largo de la vida a aquellos que tratan con nosotros, los que tienen esposas o esposos no creyentes. Dios visita a los familiares de los creyentes. Dios visita a los compañeros de trabajo de los creyentes. Dios visita a nuestros vecinos. Dios visita a nuestros conciudadanos, a nuestros hijos. Dios visita a todas aquellas personas que Dios pone a nuestro alrededor. No estamos aquí por casualidad. Ni eres miembro de una familia por casualidad. Ni eres un trabajador de una empresa por casualidad. Dios en su soberanía, el otro día hablaba Claudio de la soberanía, del control que tiene Dios de todo, y que a veces no entendemos el porqué de los sufrimientos, pero Dios sí, Dios conoce el diseño de todo el plan que Él tiene desde la eternidad. Por lo tanto, estés donde estés, si has de sufrir por causa del Evangelio, que sepas que Dios puede estar utilizando ese sufrimiento para purificar tu fe, como dice el apóstol en el primer capítulo de esta epístola, o bien está trabajando la vida de aquellos que están a tu alrededor para que vean tus buenas obras, cómo caminas en dependencia y en amor a Dios. Y en ese día de la visitación glorificarán a Dios recordando cómo me aguantó, cuántas veces me perdonó, cuántas veces puso su mejilla cuando yo le había puesto. Cuidado, eso no justifica la agresión ni el maltrato. Pero hablando de una manera así, entre comillas, ¿no?, por decirlo, ¿cuántas veces me devolvió bien cuando yo no actué bien? Y eso, el día en el que Dios visite a cada uno, porque Dios visita, sea para condenación o sea para salvación, Dios visita. Si reciben a Cristo, glorificarán. Y de alguna manera ese velo que cubre la mente y que cubre los ojos de muchos de aquellos que viven en este mundo sometidos al diablo, mirarán y dirán, realmente Dios estaba con ellos, Dios estaba con ellos, Dios vivía en medio de su pueblo y su pueblo manifestaba las misericordias de Dios a lo largo y ancho de todo el planeta. Y no me da más tiempo y acabo ya.
Pero si hacemos un pequeñito resumen de todo lo que es la historia de la humanidad, veremos que la Iglesia de Dios ha hecho grandes obras a lo largo de su historia. Y en el imperio, todos aquellos niños que abandonaban en las plazas mayores del pueblo, donde los mercaderes de esclavos se nutrían y los compradores de niños con buenos aspectos, de ahí sacaban cantidad de esclavos, aparte de los que compraban y hacían prisioneros, los cristianos, cuando vieron aquello, en vez de quejarse y decir, esto no es justo, lo que hicieron es coger a esos niños, adoptarlos y criarlos en sus familias. Y por eso les acusaban de que se comían a los niños. Era una de las calumnias que decían de los cristianos, que se comían a los niños porque los cristianos recogían niños de la calle. Que si no hubieran ido a las alcantarillas, dice que en Roma las alcantarillas se embozaban de la cantidad de bebés que se lanzaban allí. En aquella época no habían abortos, no habían medios anticonceptivos. Los niños iban directamente a las clavagueras, hermanos y hermanas. Y la Iglesia del Señor, aquellos que los dejaban, que no los tiraban y los dejaban allí en las plazas, recogían muchos de estos niños y les acusaban de que se los comían. Cuando Wilberforce empezó a denunciar el esclavismo en el cual desde la reina de Inglaterra hasta todos los jerarcas y magnates del imperio se beneficiaban de esa gran barbarie, empezó a decir, hermanos, Iglesia del Señor, están secuestrando hombres y mujeres, familias enteras para venderlas para el Nuevo Mundo y aquí estamos todos participando de este mercadeo. Son hombres y mujeres con alma a la imagen de Dios. ¿Tuvieron problemas? ¿Qué pensáis? ¿Que toda la iglesia dijo, sí, claro, uy, no, esto no se puede hacer, no, vamos a dejar de comprar cosechas cultivadas por los esclavos estos que los matan y los tienen ahí como si fueran sementales para hacer más esclavos? Vamos a dejar de participar. ¡No! Cuando el señor Charles Spurgeon dijo, señores, yo me sumo a esta lucha contra el esclavismo, muchas de las iglesias del sur de Estados Unidos dejaron de ayudar al ministerio de Charles Spurgeon y de la iglesia y de todas las misiones y de las casas de recogidas de niños que tenían. Charles Spurgeon, entre otros, tenían hospicios o orfanatos para niños abandonados. Cuando el sindicalismo en aquella época, que ya existía, no eran sociedades de izquierdas, no. Eran cristianos los que empezaron con el mundo sindical en la Europa cristiana. Empezaron a decir, señores, no es justo que un niño de 7 años se tenga que deslizar por una chimenea, porque como es pequeño cabe y lo podemos deslizar, y así él va limpiando todo el hollín de las paredes de la chimenea. Y ese niño moría con los pulmones destrozados. Dijo, esto no es justo, esto no se puede aceptar. Y que todos nos quedemos tan tranquilos de que los pobres tengan a sus niños trabajando de desollinadores. O no, que trabajen de mineros, porque como son pequeñitos se pueden meter ahí por los túneles estos y así... se ha acabado esto. Y yo no voy a comprar ni voy a contratar a gente que me traigan a un niño pequeñito para que me limpie la chimenea. Los que maltrataban, hoy que hablamos de los animalistas, este hermano y todo ese movimiento que surgió ahí en Inglaterra, maltrato animal, había gente que maltrataba a los caballos que tiraban de sus carruajes y les pegaban unas palizas y era una barbarie, bueno, lo que puede hacer el ser humano, el viejo hombre, con todo aquello que toca. Y empezaron a poner normas de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. No podían matar a un caballo en medio de la calle y dejarlo ahí tirado para que lo retiraran porque no estaba obedeciendo bien las órdenes. Cosas así. Bien, pues eso es lo que ha cambiado el mundo en el que vivimos y a veces estamos acostumbrados y lo damos como por hecho. El mundo es así porque sí. Pues no, hermanos, si el mundo fuese lo que realmente refleja el corazón del hombre sin Dios, esto sería la antesala del infierno, pero con muy poca diferencia, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, a veces vemos la historia de la humanidad y decimos, madre mía, pero esto es horroroso. Hace 4 días ahí, en Bosnia y Herzegovina, ¿qué no ha pasado? Y en África, constantemente barbaridades.
Bien, pues la Europa que nosotros tenemos es el resultado del trabajo de la Iglesia del Señor, sus buenas obras, por más que algunos lo quieran tapar. Bien, y esto es lo que nos compromete a nosotros, un pequeño grupo de cristianos, allí donde estamos, en nuestras responsabilidades, vivir vidas que reflejan el carácter de Dios, santo, justo, amoroso, bueno, fiel. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Os gusta o no os gusta? Si no os gusta es que estáis muertos. Y si estáis muertos necesitáis a Cristo para que os dé vida. Si no os gusta, si no os gusta es que estáis muy lejos. No me gusta. Vale. Pues hay que ir a Cristo ya de pequeñita. Hay que ir a Cristo ya de pequeñita. Jerusalén, para que el Señor te llene de su gozo y de su paz y de su amor. Y ya desde pequeñita puedas caminar de su mano todos los días de tu vida hasta que Él venga a buscarnos. Hermanos, bien, pues Dios de mediante seguiremos con este estudio, pero por favor, leer la carta, porque muchas de las cosas que ya hemos hablado os irán saltando de las páginas y os envolverán y os atraerán y dirán, ¡ay, cómo no me había dado cuenta de esto! ¡Ay, qué precioso es esto! Y si tenéis Biblias de estas que tienen textos bíblicos que van relacionados, veréis qué grandeza, cómo el Señor trabaja y cómo el Señor nos alimenta, nos nutre y nos ruega amorosamente que estemos dispuestos a que Él trabaje nuestras almas. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, queremos agradecerte, Señor, esta tu palabra que nos atrae, que nos consuela, que nos llena, Señor, de paz, de gozo, y al mismo tiempo nos anima, nos exhorta, pero también, Señor, nos fortalece, Señor. Sabemos que somos esos extranjeros y peregrinos, miembros de ese reino glorioso y que esperamos tu venida, oh Señor Jesús. Y mientras estamos aquí, ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te glorifiquen, Señor, vidas que anuncien tus virtudes y al mismo tiempo, Señor, que aquellos que conviven con nosotros y que nos conocen puedan conocerte a ti, Señor. No solamente por nuestra manera de hablar y de lo que decimos, sino por nuestra manera de vivir. Que tu Santo Espíritu obre poderosamente en nuestras vidas, que tu palabra gobierne y dirija, Señor, nuestro caminar y todo aquello que hemos de creer y obedecer. Te lo pedimos y nos encomendamos a ti, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.